Formalmente le quiero dar el saludo de bienvenida a todos ustedes, a todos funcionarios y exfuncionarios de nuestro distrito, de distritos vecinos, rotarios en general, funcionarios del Ministerio de Salud, de Educación, supervisores, directores, docentes, alumnos, público en general y en modo especial y particular a la doctora Karina Cabo, que tan deferentemente aceptó nuestra convocatoria a dar la disertación en el día de hoy. Muchas gracias, Karina, muchas gracias a todos por estar. La señora Karina Cabo, es secretaria de Cultura y Educación de Rosario. Es doctora y profesora en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Rosario y profesora en Filosofía, Psicología y Pedagogía. Es especialista y diploma en Gestión y Conducción de las Instituciones del Sistema Educativo, FLACSO, y especialista en TIC y Educación Superior en Formación Política y Gestión Local. Es autora de libros ¿La escuela para qué? Y las escuelas reales en tiempos digitales. También es coautora de libros como Huellas, Trazos y Trazas, y Del silencio al grito, la violencia nuestra de cada día. Es formadora docente desde 1991. Fue directora del área de marketing cultural en la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe en los años 2006 y 2007. Gestora de marketing cultural en Semana del Arte para la Municipalidad de Rosario en el año 2008. Asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe en el proyecto de alfabetización integral en el año 2006 y 2007. Fue capacitadora provincial en el programa de educación media y formación para el trabajo para jóvenes en el consorcio de la Universidad de La Plata, Universidad de Luján y el Ministerio de Educación Educación Nacional, en los meses de marzo a agosto del 2011. Proyectos laboratorios pedagógicos, capacitadoras del ISFD, del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, desde abril del 2012. Asesora del Ministerio de Cultura de la provincia durante la gestión de la ministra de Educación Chiqui González, desde el 2012 al 2019. Fue miembro, coordinadora y directora en áreas de investigación, siempre dentro del área de la educación. Participó como expositora en congresos internacionales y nacionales. Disertó en conferencias internacionales y nacionales. Presentó libros en la Feria del Libro. Publicó unos 300 artículos, tanto en publicaciones internacionales como en medios escritos de nuestro país. Participó en más de 200 programas de radio y televisión, todos relacionados a temáticas educativas. Karina es mamá de Redo y Felipe y está casada con Renaldo Donet. Fundamentalmente, Karina es una gran mujer, luchadora en pos de sus ideales. En el mes de la alfabetización en Rotary, doctora Karina, la escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Rotary Firmat, pero especialmente a Fabiana y a Graciela, con quien últimamente hemos podido concretar esta fecha, pero hacía mucho tiempo que veníamos charlando acerca de cuándo podíamos hacer una charla, así que lo pudimos concretar. Estoy feliz de acompañarlos y para mí es un gusto. Y a su vez también quiero acompañar el homenaje a Luis Schiai, a quien conocí hace muchos años en un panel, en un principio, y después su humildad fue generando una amistad con nuestra familia. Tanto él como Celia son dos grandes amigos, y lo digo en presente, y tenemos hermosos recuerdos con ellos. Así que me sumo a este homenaje y un saludo muy especial a su familia. Bueno, hechos los agradecimientos y el reconocimiento también a Rotary en este mes de la alfabetización,
yo pensaba, digo, bueno, ¿qué temas o cómo abordar el tema de la educación, donde va a haber gente que nunca a lo mejor escuchó a nadie especialista en educación, pero también a través de los contactos que he tenido hay gente que es directora, supervisora, son estudiantes de profesorado. Entonces voy a tratar de contar un poquito qué es lo que pienso yo acerca de qué está pasando hoy con la escuela. Eh, lo que yo pienso es en función de todos estos años que he venido leyendo y de lo que veo también en mi realidad cotidiana como formadora de docentes, pero también lo que veo charlando con los niños o con los jóvenes hoy. Y pensé el nombre La Escuela en Pijamas porque en realidad me contaba una amiga que su sobrino comenzaba en marzo las clases y se ponía el uniforme para estar en las clases, en sus primeras clases por Zoom, y después, con el tiempo, dice, hace pocos meses ya directamente asiste a las clases en pijamas. Entonces digo, bueno, hoy los chicos asisten a clases, van a la escuela en pijamas. Y en realidad cuando decimos los chicos, las chicas, hablamos de 11 millones de estudiantes de primaria, de secundaria, del nivel inicial. 11 millones sumado 1,5 millones de estudiantes universitarios que hoy no asisten al sistema educativo. Entonces, ¿cómo hacer para reconstituir esta idea de escuela? Que siempre la escuela junto al trabajo fueron los dos grandes organizadores sociales. Lo que quiero decir con esto es que la sociedad se organiza cotidianamente por los horarios de los trabajos y de la escuela. Y hoy, desde hace casi 5 meses, 6 meses, y por un tiempito más parece, eso no nos está organizando, y aparecen todas estas cuestiones que nos inquietan, ¿no? ¿Qué va a pasar con la escuela? ¿Qué va a pasar con la evaluación? Lo que estamos viviendo es la escuela, y la pregunta que yo me hago es esta, o la respuesta que yo doy cuando a veces me preguntan, ¿qué pasa con la escuela hoy? Yo creo que el gran título es: la escuela está suspendida. La escuela hoy no está funcionando como institución, con esta idea de vínculos, de juegos, de socialización. Hoy hay una relación entre un docente y un grupo de alumnos, sí la hay, ¿sí? Estamos hablando de sectores sociales medios más importantes, quizás que pueden dar una clase por Zoom, por Meet, a través de una escuela privada, pero hay otros sectores sociales, y lo ha dicho el mismo gobernador, casi el 50% de los chicos no tienen acceso a Internet, por ende no tienen la posibilidad de asistir a la escuela. Entonces, ¿qué hacemos con estos chicos? Hay chicos, hablado con docentes que dejan las fotocopias en el kiosco de la esquina, hay otros docentes que dan clases a través de la radio, hay otros docentes que he leído en el diario que acercan a través de las canoas a los chicos en las islas las actividades, las tareas. Entonces, esto no es la escuela no es acercar una tarea o dar una clase de afuera hacia adentro, porque no es la función social que tiene la escuela. Muchas veces además hay que sumarle que los chicos no tienen un adulto que los pueda acompañar, posiblemente tampoco tengan un espacio físico. La pandemia nos mostró que hoy vivimos en espacios más reducidos, entonces vivíamos bien, pero cuando tuvimos que estar confinados empezamos a faltar computadoras, a faltar dispositivos tecnológicos, a faltar espacios. ¿Por qué? Porque está la mamá a lo mejor que trabaja vía Zoom, el papá, los chicos, entonces quizás no hay 4 o 5 dispositivos en casa. Cuando hay esos dispositivos, supongamos que hay espacio y hay dispositivos, a lo mejor no hay un adulto que pueda acompañar en la tarea. A lo mejor el adulto está, pero no sabe enseñarle a este niño, no sabe acompañar a estos niños o niñas, y a su vez otros adultos que no pueden, por distintos motivos, no pueden ayudar a sus hijos o a sus hijas. Entonces, muchas veces lo que sucede es esto: los chicos están solos, que a su vez las docentes, y acá vamos a pensar también desde el lugar del docente, que se siente observado por una familia, observado por los papás, controlado por los padres, criticado, porque muchas veces, como han dicho muchos docentes, a través de los grupos de WhatsApp, los padres o madres cuestionan a los maestros, maestras, y a su vez el interlocutor no es el niño, no es la niña, sino que es el papá. En general en la clase media, siempre hablamos que hay que tener en cuenta las clases sociales también en las que trabajamos. Entonces, ¿qué pasa o qué podemos hacer en esta escuela que está suspendida, en esta escuela que no está funcionando como organizadora social,
en esta escuela que no está dándose ese vínculo entre las niñas y los niños, ¿qué podemos hacer? Yo no puedo dar soluciones porque no las tengo. Me parece a mí que las tenemos que pensar en conjunto, las tenemos que pensar los docentes, las tienen que pensar también los actores que están en los ministerios de educación, que son quienes pueden facilitar algunas cuestiones, pero creo que algo podemos hacer desde casa, algo podemos hacer desde las escuelas, que es fundamentalmente mirar las infancias. Y cuando digo mirar las infancias en plural, estoy haciendo referencia a las distintas maneras de vivir la infancia. Hay niños muy pequeños que viven en espacios o en casas o en hogares muy vulnerables. Hay niños que viven enmarcados en la violencia y en distintas situaciones donde nosotros tenemos que aprender a mirarlo. Y a su vez, ¿qué podemos hacer en esta pluralidad? Porque yo en el aula tengo 30 chicos, adolescentes, ¿sí? Los chicos no están yendo a la escuela. ¿Qué pasa con estos jóvenes que están en 5º año y que no han podido, no van a poder cerrar su ciclo lectivo? Ya estamos hablando que se va a recomponer la escuela recién en febrero, marzo. Entonces, ¿qué pasa con los primeros grados? Que los chicos aprenden a leer. Ese papá, esa mamá que pudo enseñar a leer y otros que no han podido todavía. ¿Qué pasa con los chicos que están terminando 7º grado? Entonces tenemos que mirar fundamentalmente que las infancias y juventudes, ¿a quién tenemos, no? Y esta es una función también de supervisores y de directivos, ¿a quién tenemos nosotros en nuestras escuelas? ¿Cómo son esas juventudes? Y no quedarnos en la idea que solemos decir muchas veces los adultos de hoy, ay, porque en mi época, o yo comprendo a los jóvenes, porque yo también soy joven, ¿no? Hay profesoras, maestras de 30 años que creen comprender a los adolescentes de 15, cuando en realidad los adolescentes de hoy son totalmente diferentes a los adolescentes de hace 5 años. Imagínense a los adolescentes de la década del 80, que son los de mi época. Entonces, hablar de juventudes, hablar de infancias, es hablar en plural, es aprender a comprender los contextos, aprender a mirar que hay chicos que pasan sus días en la esquina, que hay chicos que pasan sus días encerrados. ¿Qué hacemos desde la escuela y qué podemos ir estableciendo para poder establecer un vínculo y para poder ampliar la mirada? También lo que yo siempre propongo es mirar las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples es un término que ya habló Howard Gardner allá en la década del 90, y decía que todos tenemos inteligencias múltiples, y él habla de 7 inteligencias: una inteligencia corporal, una inteligencia lingüística, una inteligencia racional, una inteligencia intrapersonal, interpersonal, kinestésica, distintos tipos de inteligencias. Y los profesores lo que tenemos que hacer es desarrollar todas las inteligencias. ¿Qué quiere decir? Que si hay un niño que tiene una inteligencia quizás musical, nosotros podemos obviamente seguir desarrollando esa inteligencia musical, pero también desarrollar otras inteligencias, como puede ser la inteligencia lingüística. Entonces, en una clase de música, si soy profesora de música, le puedo decir que invente una poesía, que es donde le vamos a poner música. Y en la clase de lengua puede ocurrir lo mismo, incentivando ese tipo de inteligencia. Cuando hay un niño, un joven con inteligencia corporal, es aquella persona que tiene facilidades con el cuerpo, que tiene destrezas. Bueno, ahí está también nuestra función, si soy profesora de matemática, ver de qué manera también puedo trabajar la inteligencia corporal. Y a su vez, esas dos inteligencias que creo yo que son muy importantes, que es la intrapersonal y la interpersonal, y la escuela no puede dejar de mirarlas. La inteligencia intrapersonal es aquella que nosotros le permitimos que se mire a sí mismo, es aquella inteligencia donde se puede reconocer que es un chico miedoso, que es un chico tímido, que es un chico extravertido, que tiene estas u otras características. Y la interpersonal es aquella inteligencia que desarrollamos en cualquier materia, donde esta persona puede estar relacionada con otros y se puede establecer, puede ser un líder o puede establecer buenas relaciones con otros compañeros. Y es acá donde también atraviesa lo que es la inteligencia emocional. Muchos autores hablan de la inteligencia emocional, de la educación emocional, y obviamente que es una función de la escuela y de las familias, fundamentalmente, desarrollar la inteligencia emocional. Cuando digo inteligencia emocional, es aquel niño que es capaz de ser agradecido, aquel niño que es capaz de pedir permiso,
aquel niño que es capaz de identificar sus propias emociones. Pero obviamente que eso no lo hace solo, eso lo tenemos que enseñar. Obviamente que se enseña y se aprende en casa. Una mamá a un niño de 2 o 3 años le puede decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Estás enojado? Ahora espera, vamos a esperar que te calmes, y cuando estés calmado vamos a hablar. Le puedo decir, bueno, ahora estás contento, valorar aquello que el niño hace bien, tener en cuenta cuando tiene alguna determinada angustia, escucharlos y dejarlos hablar. Porque a veces los papás lo que hacemos, y lo digo como mamá también, ay, vos estás angustiado porque a vos lo que te pasa es esto o aquello, como si supiéramos, cuando en realidad tenemos que dejar y darle tiempo al niño para que hable y para que realmente tenga ese tiempo para reconocer sus propias emociones. Entonces, también yo creo que para esto ayuda mucho el arte. Creo que es fundamental la enseñanza de las materias artísticas y reconocer cómo hacían las Cossettini. Las hermanas Cossettini, que son 2 referentes en la ciudad de Rosario, que vinieron de San Jorge, y Olga Cossettini fue directora de la Escuela Carrasco, y su hermana fue maestra en esa misma escuela. Ellas siempre cuentan en las películas que vemos o en sus filmaciones que no había clases de arte, que el arte atravesaba cada una de las clases. Entonces los chicos salían de paseo a la plaza, al río, y desde allí, por ejemplo, sacaban la superficie de la fuente, el perímetro de la plaza, estudiaban matemáticas, veían qué plantas había y estudiaban ciencias naturales. Estaba el señor que tocaba el organito y venían y escribían una redacción en función del personaje de la plaza. Entonces, una sola salida era esta interrelación de materias. Y el arte, obviamente, estaba basado en la libertad y en el interés del niño. Y si bien las hermanas Cossettini estuvieron presentes en la década del 30 y del 40 en Rosario, sigue siendo un legado muy fuerte, y muchos de los docentes decimos, qué buena esa experiencia, o cómo replicar, o cómo resignificar esa experiencia, porque realmente fue maravillosa. Entonces, es nuestra función también ver de qué manera nosotros podemos recuperar esto de trabajar en la escuela, no con materias atomizadas, sobre todo como se ve en el secundario. Yo la crítica que le hago grande a la escuela secundaria es que las materias siguen siendo fragmentadas, siguen siendo atomizadas, y digo atomizadas en el sentido que el chico sale de la clase de lengua, entra a la de geografía, termina y sigue con educación física. Materias diferentes entre sí, y no hay posibilidad, excepto que la gestión directiva lo facilite, no hay posibilidad de trabajar la transdisciplinariedad. No solo la interdisciplina, sino la transdisciplinariedad, es decir, a través de la transdisciplina construir saberes nuevos. Y esto nunca lo hicimos quienes estudiamos hace tiempo atrás, generalmente no se hace. Hay escuelas que sí lo hacen y lo hacen muy bien, hay escuelas donde el arte atraviesa las materias, hay escuelas donde el profesor de educación física dialoga con la maestra de primer grado y trabaja la motricidad fina, la motricidad gruesa, pero bueno, en general no se hace, y en general las escuelas están organizadas desde el ministerio de esa manera. Entonces, si la gestión directiva lo quiere hacer, tiene que disponer de tiempos institucionales para poder planificar, evaluar y trabajar de esa manera. Entonces, tiene que justificar también por qué trabaja de esa manera. Entonces, nosotros, me parece a mí que es muy importante que nosotros rescatemos y veamos qué podemos hacer a pesar de dar clases en el Zoom. Porque un niño, cuando está en una clase de Zoom, a veces los chicos están 4 o 5 horas, ¿no? Los de las escuelas privadas, digo, sobre todo, y ya sabemos, lo que nos dijo las neurociencias, que un niño no puede estar más de 15 o 20 minutos prestando atención. Un adulto también, 20, 25 minutos. Es decir, que nosotros no podemos estar 1 hora hablándole a través de un Zoom, sino que tenemos que estar intercalando actividades, ver de qué manera podemos interrelacionarnos con los niños para que la clase sea realmente amena y no sea que el chico esté realmente obligado a quedarse. De lo contrario, seguimos haciendo lo que criticamos. Los docentes que damos pedagogía, didáctica, siempre criticamos a la escuela tradicional, esa escuela del 1900, donde la maestra estaba en un lugar determinado, el alumno por debajo, el maestro era el que sabía, el maestro era el que hablaba en la clase, y el alumno escuchaba y replicaba. Entonces hacemos una crítica muy fuerte de eso, pero ahora pareciera que hacemos lo mismo, o en Zoom o en otro tipo de clases. Y la idea es ver, bueno,
qué vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos cayó como un baldazo de agua fría. Nadie se esperaba, nadie, este confinamiento, este encierro que nosotros estamos viviendo desde el mes de marzo. Los docentes tuvieron que salir a la palestra como pudieron, muchos sin posibilidades, sin dispositivos tecnológicos, también muchos sin haberse formado en la tecnología. Entonces, bueno, les tocó esto, ¿no? Hacer lo que pudieran en las clases. Y ahí está la función de cada uno y ver cómo cada docente tiene la capacidad de amoldarse y de mejorar esa enseñanza, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos qué enseñamos, o a veces le preguntan a un docente, bueno, ¿qué es enseñar? Los docentes lo que hacemos es tomar de los diseños provinciales, se llaman diseños jurisdiccionales provinciales, es decir, es un documento que la provincia elabora para los niños, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, para los jóvenes. Los docentes tomamos de esos diseños y decimos, bueno, esto vamos a ver este año o esto o aquello. Entonces, cuando yo escuchaba a algunos diciendo, uy, no se va a poder cumplir con el programa, no se va a poder terminar, perdón, lo que yo hacía referencia, a lo que hay que hacer referencia es que el profesor elige a principio de año qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar. Entonces, es función del docente elegir, y en este caso sumamente cuando vimos que la pandemia se estaba alargando, determinar qué materias va a dar o qué contenidos va a dar para que enseñar no sea ese lugar de yo soy el que sé, el alumno es el que no sabe, yo soy el que da la clase del Zoom, el alumno me escucha. O yo soy el que doy tareas, como yo les decía, la maestra que dejaba en el kiosco de revistas o en el kiosco de la esquina las fotocopias. Entonces, la función del docente está en elegir qué contenidos dar, cómo darlos, según las disposiciones que tenga, según las condiciones con las que tenga, y tener en cuenta quién es el otro que está allí. Yo recién les decía, muchas veces el docente está en ese lugar del saber. Nosotros usamos una palabra que se llama cátedra, y muchas veces no sabemos de dónde provienen las palabras. Y la palabra cátedra proviene del lugar que ocupa el obispo en la catedral. El obispo en la catedral está en el púlpito y cuando da la palabra de Dios, da a conocer una palabra revelada en la Biblia. Es decir, que se ubica al obispo en un lugar del saber y de dar a conocer una verdad revelada. Y de allí la palabra cátedra. Entonces tenemos en las universidades cátedras, muchas veces tenemos en profesorados y hablamos de cátedras, cuando en realidad tenemos que corrernos de esa idea de cátedra, porque el docente no es aquel que está en el pedestal y da una verdad revelada. El docente es aquella persona que en construcción con otro, en función de quién es ese otro o esos otros que me están escuchando, que están en interrelación conmigo, tengo que ver qué voy a enseñar y cómo lo voy a enseñar. Entonces, si bien el profesor en general es una persona que es preparada y que el Estado lo eligió para que esté en ese lugar, no es la autoridad del saber. Hoy el saber hay que construirlo con el alumno. Y mucho más pensemos en las escuelas secundarias, en estos niños y jóvenes que están tan acostumbrados a las imágenes, a estos chicos que hoy están tan acostumbrados al Instagram, al TikTok, a estas redes sociales que para los adultos nos resultan muchas veces extrañas y raras, y los chicos están todo el tiempo con esas redes o con los videojuegos. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar cómo podemos enseñar con imágenes, de qué manera nosotros podemos enseñar a leer y escribir con imágenes. Muchas veces lo que hacemos es, bueno, la lectura es una decodificación de un texto escrito, ¿sí? Y la lectura es mucho más que eso, la lectura es comprensión, la lectura es poder mostrarle una imagen a un niño, a un joven, a un adulto, si estoy alfabetizando, y a partir de una imagen poder construir un saber. Estas son cuestiones que nosotros tenemos que volver a preguntarnos. ¿De qué manera puedo enseñar mejor? Sobre todo pensando que estamos en el mes de la alfabetización, como bien decía Graciela, el 8 de septiembre es el día de la alfabetización, y Rotary toma a la alfabetización como un eje fundamental en el mes de septiembre. Bueno, reconocer esto que alfabetizar no es solo enseñar a leer y escribir,
Y no solo es enseñar a leer y escribir en un sentido simple, sino que leer y escribir tiene que ver con comprender, con poder saber cómo poder hacer una lista de supermercado y que alguien pueda acercarse al supermercado a través de una lista escrita y que la lista ayude a la memoria. Poder leer y escribir también tienen que ver con el hablar y con el escuchar. Es decir, que cuando nosotros hablamos de las habilidades que enseña la escuela, no solamente son esas dos grandes habilidades, que muchas veces nos preocupamos por eso, sino que también tenemos que enseñar a hablar y escuchar. Y acá también la interrelación con lo que decíamos antes. Un niño que aprende a hablar y escuchar es un niño, un joven, una niña, que va a poder decir, bueno, primero voy a escuchar tus razones y después yo puedo contestarte a vos. Es decir, que también estamos desarrollando la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal. Es decir, que nosotros podemos a través de actividades, hay cientos de actividades que podemos fomentar con los chicos en clases para aprender a hablar, escuchar, a leer y escribir. Estas grandes 4 macrohabilidades que muchas veces pasan desapercibidas y que nosotros tenemos que trabajar en la escuela. Y a su vez tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con la evaluación? La evaluación, solemos decir que, sobre todo en la escuela, evaluar es acreditar, ¿no? Y evaluar es calificar. Y yo soy el docente, que soy el que sé, y evalúo a ese otro que no sabe. Y bueno, evaluar es mucho más que eso. Evaluar, si bien tiene que ver con la acreditación, con poder dar cuenta de lo que el alumno sabe, y el docente emitir un juicio de valor, también la evaluación tiene que ver con tomar decisiones. Y a partir de que estoy viendo que estos alumnos no comprenden, no entienden, tienen dificultades, bueno, tomar decisiones yo para ver de qué manera sigo. Hace poco un sobrinito mío de 8 años, yo le preguntaba por WhatsApp cómo le iba en la escuela, y me dice, me va bien, tía, me va bien. Me dice, no entiendo mucho, pero las notas me salen bien. Y yo decía, qué pena, ¿no? Porque, ¿qué pasa con esta maestra que evalúa a mi sobrino, que tiene buenas notas, porque él me decía, las notas van bien, pero que no comprendía lo que estaba haciendo? Entonces ahí había como una separación en este enseñanza y aprendizaje y evaluación que no se interrelacionaban, y ese niño, como otros tantos, no comprendían lo que la maestra quería enseñar. Entonces, lo que yo me pregunto, bueno, en esta escuela en pijamas, en esta escuela que nos tomó de sorpresa, que nos cayó como un balde de agua fría, donde los papás no solo están preocupados por sus hijos, sino también están preocupados por su situación personal, por su trabajo, por la situación económica, por todo esto que ya sabemos claramente, incluso los docentes, ¿no? El docente muchas veces está por debajo de la línea de la pobreza, si no tiene un doble cargo. Entonces, esta angustia que estamos viviendo todos en la sociedad de hoy, esta escuela en pijamas, la pregunta es cómo mantener la continuidad, cómo garantizar aprendizajes y no solo garantizar buenas notas o que los chicos tengan buenas notas, cómo evitar el desgranamiento, porque sabemos que en la América Latina el mayor desgranamiento se da en los chicos pobres, y esto lo dice la UNESCO, no lo digo yo. Hay todo un estudio que dice, en Argentina repiten los niños pobres. Entonces, si ya veníamos con una brecha donde los niños de sectores más vulnerables repetían, se desgranaban del sistema escolar, mucho más en este momento donde los chicos no encuentran esa continuidad, no encuentran ese acompañamiento que quizás necesitan de un docente que sea comprensivo y que sea amoroso. Las posibilidades son muchísimas, lo que podemos hacer. Primero, tratar de detectar aquellos grupos o aquellas personas que no comprenden, tratar de dar trabajos más asincrónicos, es decir, no sean trabajos en tiempos determinados, sino que los chicos puedan ir haciéndolo en su casa, tranquilos, buscando sus espacios, porque muchas veces los chicos tienen que hacer la tarea 3 o 4 en la misma mesa, entonces a lo mejor el chico lo puede hacer a la noche o a la mañana, cuando su hermano no está. ¿Por qué no buscar otro tipo de trabajos que tengan que ver con resolución de problemas? ¿Por qué preguntarle de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Y que esté en el renglón número 1 del manual. ¿Por qué no empezar a pensar cada realidad
y empezar a detectar, ¿no? En esa conversación colectiva que podemos ir haciendo, ver de qué manera nosotros podemos detectar y podemos mejorar estas problemáticas que van apareciendo. Porque sin lugar a dudas la pandemia visibilizó muchas dificultades que ya teníamos de antes, muchísimas dificultades, que los chicos no aprendían, sobre todo los del secundario, que muchas veces el chico que va al secundario, sobre todo el de la clase media, termina la escuela secundaria porque ve que es el objetivo para poder llegar a la facultad o a un mejor trabajo. En cambio, los sectores más vulnerables no ven que la secundaria les facilita otras posibilidades. Si bien nosotros desde el año 2006 tenemos una ley de educación que dice que para poder conseguir un trabajo en blanco tengo que tener la escuela secundaria, hace poco una señora me decía, no, mi hijo dejó la escuela porque está en segundo y consiguió un trabajo, ¿y para qué va a terminar? Si él va siempre a ser repartidor de gaseosas, no lo necesita, ¿no? Entonces, si el papá, la mamá no comprende la necesidad de la escuela, ¿sí? Y si nosotros no se la podemos mostrar, y cuando digo nosotros, digo los docentes, cuando digo nosotros, digo también la sociedad civil, ¿no? Y si nosotros no vamos haciendo un acompañamiento a través de la empatía con los otros, creo que es muy difícil, porque los chicos no le ven sentido a la escuela, no digo todos, digo algunos, digo aquellas escuelas donde a lo mejor no le ven la significación, donde yo suelo contar que mis hijos me dicen, si no hubiese sido por vos yo dejaba la escuela secundaria, y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros hijos la siguen porque le vamos marcando el paso, porque creo que no es que no les interese como escuela, pero no le ven la significatividad en el momento. A veces dicen, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aquello? Y me atrevo a comentar algunos ejemplos personales, un poco también graciosos, como para amenizar el momento. Mi hijo más chico, Felipe, que ahora veo que estoy a través del Zoom con su nombre, pero bueno, cuando mi hijo Felipe, que ya es un joven estudiante universitario, pero terminó primer grado, me dijo, mami, yo voy a dejar la escuela porque ya terminé primer grado, ya sé escribir mi nombre y puedo ir a la oficina del papá a trabajar. Entonces, esto que él lo contaba o lo veía como sencillo y gracioso, si los papás no pueden tratar de hacerle entender con el tiempo de la importancia de la escuela, de la importancia de la educación y de ver de qué manera la escuela es importante, es imposible. Y yo comienzo también mi primer libro cuando mi hijo mayor tenía 8 años, me dice, mamá, yo voy a ser ministro de educación. Ay, le digo, qué hermoso, vas a tener que estudiar mucho para ser ministro de educación. No, me dice, yo no voy a estudiar. Me dice, yo voy a ser ministro de educación para cerrar la escuela, o al menos para sacar lengua, ¿no? Bueno, hoy es un estudiante de ingeniería civil. Lengua nunca le gustó. Sin embargo, yo me preguntaba ya en 2003, 2004, ¿cómo puede ser que en una casa donde se valorizaba la escuela, como era la mía, mi hijo no entendiera la importancia de la escuela y quisiera cerrar la escuela? Entonces, a mí eso me hizo mucho ruido, lo cuento y todavía me da un poquito de escalofrío, y allí fui y escribí mi primer artículo, que salió en el diario, y después, bueno, ese fue mi primer capítulo del libro, porque me parece que a todos nos pasa, ¿sí? No es solo aquellos sectores vulnerables donde el chico le dice voy a dejar porque voy a repartir bebidas, sino que a todos nos pasa en algún momento que nuestro hijo no le ve la importancia que realmente la escuela tiene. Entonces, yo lo que quiero remarcar es que es muy importante que la escuela sea vista, ¿sí? Pero para que la escuela sea vista como importante, tenemos que trabajar los docentes, tenemos que trabajar los papás, tenemos que trabajar las familias, y tiene que volver a ser ese espacio de juego, de socialización, de vínculos, y no hay posibilidad que sea una mirada que solamente la diga la escuela. Si viene la maestra y dice, no, la escuela es importante, no alcanza. Tenemos que trabajarlo desde casa. Y también, obviamente, yo veo que es muy, muy importante cómo desde la escuela podemos desarrollar muchas habilidades que tienen que ver con la comprensión. Cuando digo comprensión hago referencia a la posibilidad de que un chico pueda vincular conocimientos de esta materia para la otra, cuando un chico pueda analizar, cuando pueda hacer comparaciones, analogías. Es decir, que muchas veces creemos que ir a la escuela es aprender una lección de memoria y replicarla.
Y en realidad muchas maestras, muchas docentes hacen mucho trabajo en este sentido, ¿no? En la comprensión. Y les recomiendo a las docentes una lectura, que ya es un libro bastante viejo, que es de Leer y enseñar en la universidad, de Paula Carlino, porque ella dice, aún en la universidad tenemos que enseñar a leer y escribir. No a leer y escribir como la maestra de primer grado, claramente, pero sí enseñar a leer y escribir, por ejemplo, a un estudiante de licenciatura en química, enseñar a leer y escribir química, enseñar a leer y escribir según las disciplinas. Y esto es muy importante, y por eso digo que es muy importante desde el nivel primario hacia el secundario, cómo vamos complejizando los conocimientos. Y es ahí donde también nosotros tenemos, los docentes, que acompañar en esta mirada del uso de las tecnologías, de qué manera podemos ir usándolas, para que se vaya complejizando y para que nosotros podamos encontrar entusiasmo en los chicos a través de alguna red social. Podemos trabajar con Instagram, con imágenes, les podemos dar una actividad. Una vez yo les dije a unos alumnos de un profesorado, el martes van a tener un examen por Twitter. Y entonces, bueno, esto trascendió y un portal de noticias decía la profesora que toma examen por Twitter. Y después tuve que salir a aclarar que no tomé un examen por Twitter. En realidad llegué a un segundo año de un profesorado con alumnos de 20 años, que yo les decía, la mitad no conocía lo que era Twitter, entonces yo les decía, es una red social conocida que todos tienen que saber de qué se trata. Y le expliqué las características de la red, entonces yo les dije, yo voy a hacer una pregunta con un hashtag, que es una temática, y ustedes tienen que responder con menos de 140 caracteres. Y ese día noté que había respuestas de alumnos que estaban ausentes. Entonces, obviamente que no fue un parcial, obviamente que no fue un examen, fue un trabajo práctico donde ellos tenían que leer un texto y yo evalué, ¿sí?, a través de Twitter, porque yo me fijaba qué capacidad de síntesis tenían, y a su vez me pareció interesante que pudiera participar alguien que no estaba, es decir, que la tecnología nos posibilita esto, ¿no?, de estar presente y ausente, sin embargo poder participar igual. Entonces, una sola vez que la tomé en el año, no es que todos los días tomábamos examen. Entonces, ¿por qué no probar si voy a trabajar una imagen? ¿Por qué no seguir en Twitter una revista, la revista de historia, la revista muy interesante? Depende de la disciplina que estamos trabajando. Y en ese sentido, somos nosotros, los docentes, los que tenemos que ir mirando las tecnologías con mucho cuidado, porque a veces le decimos a los estudiantes, busquen en Internet, e Internet es un caos. Entonces somos nosotros los que tenemos que orientar, buscar primero y orientar a los estudiantes en qué páginas y dónde puede sacar aquella información que nosotros vamos a trabajar en el aula. No es un aprendizaje que él hace, sino que a partir de información que puede entrar desde casa, poder mejorarla. Y en eso también cuento un ejemplo, que una vez también mi hijo más chico estaba en 4º grado y tenía que llevar un material de célula. Entonces imprimió lo que encontró en internet de la Facultad de Medicina, 30 páginas. Entonces cuando él me lo muestra, le digo, no, hijo, vos no podés entender eso. No, me dice, vos porque seguro que no querías que imprimiera, a la maestra le va a gustar. Bueno, le digo, llévalo, te van a decir que no vale porque esto es de la Facultad de Medicina y vos tenés 8 años. Va a la escuela y me dice, la maestra me puso un 10 porque llevé todo esto. Y lo que yo vi después, que la maestra valoró la tarea, no está mal, valoró que un niño trajo la tarea hecha. Ahora bien, cuando nosotros tuvimos que ir a sintetizar la célula, mi hijo de 8 años no pudo leer el material que daba la Facultad de Medicina. Entonces, nosotros si bien tenemos que buscar páginas de autoridad y páginas que esté bien escrita, cuando trabajamos con cierta población, que son niños de 8 años o adolescentes o de la facultad, obviamente tenemos que también buscar que sean páginas indicadas para la edad con la que estamos trabajando. Entonces, las tecnologías son maravillosas, pero tenemos que tener mucho recaudo. Tenemos que ver a quién está dirigida, que sea una página realmente legible, navegable, que sea, yo siempre digo, amigable para el que la está leyendo. Y si es un niño de 8 años, o es un adolescente de 14, o es un joven o adulto de la 3ª edad. Entonces son cuestiones que nosotros como docentes tenemos que aprender a mirar. Y a su vez, como para ir concluyendo, ir pensando, hay una frase que me parece muy interesante que dice, más vale una cabeza bien puesta que no una cabeza llena.
Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar esto que yo decía anteriormente de la comprensión, de la lectoescritura comprensiva, que cuando nosotros trabajamos con los chicos, aunque sea un solo texto, no demos 10, un solo texto, veamos que la cabeza bien puesta, ¿no? Que más vale una cabeza bien puesta, tiene que ver con poner a trabajar esto que tiene que ver con la comprensión, a que el alumno, aquello que lee lo pueda vincular con ejemplos, que lo pueda vincular con otras materias y que se pueda establecer otro tipo de relaciones. Y a su vez enseñarle grandes habilidades que muchas veces en las escuelas o nos olvidamos los docentes, como por ejemplo enseñar a definir, enseñar a describir, enseñar a comparar. Particularmente me pasó una vez como profesora, yo les decía a los alumnos, comparen, ¿no?, dos movimientos históricos, hagan un paralelo, y los dejé solos. ¿Y ellos qué hacían? Describían un movimiento y describían el otro. Y yo le digo, no, eso está mal. Claro, está mal desde mi criterio que nunca lo enseñé. Cuando yo le digo a un alumno que hay que comparar, le tengo que decir que hay que comparar con categorías similares. Entonces, si yo hablo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, tengo que hablar fecha de comienzo, fecha de finalización, causas, consecuencias, características, y ahí sí ellos pueden comparar dos procesos históricos, por ejemplo. Y eso muchas veces no lo enseñamos, como me di cuenta yo en ese momento. O lo mismo si enseñamos a definir, le decimos defina, y en realidad lo que queremos es que describa, o viceversa. Y definir es dar las notas esenciales de un objeto. Entonces, yo digo, una silla es una tabla con 4 patas que sirve para sentarse. Y no es lo mismo describir. Describir es, la silla es azul, de madera, hecha con tela y con madera, por ejemplo. Entonces, esas cuestiones, que son sencillas cuando yo las llevo a un ejemplo cotidiano, en historia, en geografía o en biología, no es lo mismo. Definir una célula no es lo mismo que describir la célula, no es lo mismo que describir la función de un tejido o lo que fuere. Entonces, cada una de las materias, y esto lo dice Paula Carlino en ese libro de Leer y Escribir en la Universidad, cada una de las materias tiene sus formas de leer, sus formas de escribir, sus formas de definir, ¿sí?, de observar, y somos nosotros los que nos estuvimos preparando, ¿no? Hay profesores de lengua, profesores de geografía, los que nos vamos preparando, los que nos vamos formando en una determinada disciplina, que tenemos que tener claro qué queremos hacer en esa descripción o en esa definición. A mí me parece que también son tiempos para poder seguir pensando cuando decimos qué enseñamos, como yo les decía anteriormente, que los chicos hoy están viviendo muchas veces situaciones que no son agradables, entonces creo que la escuela no debe olvidarse algunas cuestiones que ya desde el ministerio nos piden que las trabajemos, como por ejemplo violencia de género, educación sexual, ecología, noviazgos violentos. Se está viendo muchísimos casos de noviazgos violentos, de golpes, no solo violentos en cuanto al trato, a lo psicológico, sino también a la violencia física, y esto lo tenemos que trabajar también en las escuelas, desde nuestras materias, desde nuestras posibilidades. Podemos decir, mi materia no lo puedo hacer, bueno, ver desde nuestra posibilidad qué podemos hacer, y también desde casa. Como acá hay muchas personas que no son docentes, creo que es fundamental que desde casa nosotros veamos, si tenemos niños o adolescentes cerca, o jóvenes, de qué manera podemos acompañarlos en esto de la inteligencia emocional, en esto de decir, bueno, ¿qué es lo que te está pasando? Decime qué sentís en este momento, ¿no? Porque muchas veces los chicos no pueden poner en palabras aquello que sienten. Entonces nosotros podemos ayudarlos a poner en palabras, quizás a través de un juego, quizás dejarlos en silencio y después volver. Y muchas veces los papás, porque estamos hartos, porque estamos cansados, porque tenemos problemas, llegamos y decimos, no te aguanto más, lo encierro en la habitación, y lejos de eso tenemos que hacer. Tenemos que decirle, podés ir un ratito a tu habitación, pensar, y fijarte qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, y acompañarlos en esto de detectar, ¿sí?, aquello que puede ser un riesgo. Y así como le decimos a los docentes que detecten grupos de riesgo cuando ven que empiezan a fomentar peleas a través de Facebook, ¿sí?, o estos grupitos que aparecen en las redes, o que aparecen, y sabemos que en la puerta de la escuela se pelean unos con otros por un tema u otro, creo que también los papás somos los que tenemos que detectar el riesgo a nuestros hijos. Si nuestro hijo es tímido, si nuestro hijo es callado,
¿sí? Ayudarlo a que pueda expresar sus sentimientos, su enojo, su ira, su alegría, y obviamente felicitarlo cuando hace algo bien, obviamente fomentar aquello que hace algo bien, porque el chico se va a sentir estimulado. Y a su vez, desarrollar las inteligencias múltiples, porque un chico con una mamá o un papá que toca el piano, seguramente desarrolle la inteligencia musical. Pero bueno, nosotros en casa, que no tocamos el piano, seguramente, podemos acompañar y ayudarlos a que desarrolle esa inteligencia emocional, y que también desarrolle la inteligencia matemática, y que desarrolle la inteligencia lingüística. Entonces yo una noche que le cuento un cuento, corto el final y digo, inventa otro final, ¿sí? Y ahí estamos desarrollando la inteligencia lingüística. Si yo le digo, inventa una canción, es la inteligencia lingüística y la inteligencia musical. Si yo le digo, vamos a hacer un juego que pueda ser un ajedrez o un tatetí con el cuerpo, ¿sí? Estamos desarrollando la inteligencia corporal. Entonces, y obviamente estas dos grandes inteligencias que yo les decía, yo les llamo grandes, que no, Howard Gardner las pone como otro tipo de inteligencias, la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Aquel niño que necesitamos que los chicos se sepan relacionar con otros. Y hoy la escuela lo que no tiene es eso, no tiene el aprendizaje entre los compañeros. Porque aunque muchas veces creamos que la educación se da, o en la enseñanza y el aprendizaje de un docente a un alumno, también se da entre los compañeros. Y ya lo dijo Vygotsky allá en la década del 40, Vygotsky era un ruso que escribió en la década del 40, pero lo empezamos a conocer en los 60, cuando sus escritos se dan a conocer. Pero Vygotsky decía que se aprende con otros, y él habló de zona de desarrollo próximo, y él decía que hablaba, ¿no?, de la interrelación entre los compañeros y cómo un compañero puede ayudar a otro a aprender más y mejor. Y bueno, yo lo que quiero marcar hoy es que la escuela no es solamente ese espacio donde se enseñan conocimientos o una transferencia de conocimientos, sino que la escuela es espacio de construcción de lo común y de formarnos como ciudadanos, y también de formarnos en aquello que llamamos valores, que tienen que ver con la empatía, con la solidaridad y con la tolerancia. Hay un autor, Zygmunt Bauman, que dice, no es lindo hablar de tolerancia, porque tolerar es soportar lo que me molesta del otro. Bueno, podemos tomar esa definición, pero yo creo que tolerar también es soportar y decir, bueno, me aguanto, ¿sí?, las características del otro, y yo soy capaz de poder ofrecer otra cosa. La empatía, esto de ponerme en el lugar del otro. La solidaridad, ¿no? Ver de qué manera, hoy por hoy, en este contexto sobre todo de pandemia, yo te puedo ayudar, en qué te puedo ayudar. Y creo que es función fundamental de la familia. El niño nace y está 4 años en la familia. Aprende a comer, aprende a hablar y aprende lo que vive. Y si el papá es empático, si la mamá es solidaria, lo va a aprender. Y lo va a aprender con hechos, no con que le digamos, tenés que ser solidario, sí, sino con hechos. Y finalizo con esto, también mis hijos son buenísimos, pero estoy contando casos graciosos. Una vez mi hijo, cuando iba a 5º grado, vino contento con un peso era mucho dinero en ese momento, porque me dice, ay, conseguí un peso porque le vendí la silla a Cristian. ¿Cómo que le vendiste la silla? Y sí, porque llegamos a la clase de música, faltaba una silla, y él me dijo, te doy un peso si me das la silla. Y yo se la vendí, y me quedé parado en la clase de música. Entonces, bueno, yo obviamente rápidamente hablé con él, luego hablé con la mamá del niño por teléfono, quien se reía y me decía, no pasa nada, y yo dije, sí pasa. Y mi hijo al día siguiente devolvió el peso, muy a su pesar, y aún hoy se acuerda, y me dice, me acuerdo cuando me hiciste devolver el peso, qué terrible. Y yo creo que me parece a mí que es ejemplificador, porque él no le puede vender una silla a un compañero, él no puede quedarse con el dinero de otro, y en todo caso él podría haber sido solidario, haberle dejado la silla a su compañero, no habérsela vendido. Entonces, más allá de algunas cuestiones, ¿no? Creo que nosotros tenemos que educar a los niños y a las niñas desde que nacen, y seguir educándolos aún en la adolescencia, en esto de la empatía y la solidaridad. A veces me dicen en algunas charlas, ¿cómo hago para que mi hijo adolescente hable conmigo? Y a veces ya es tarde. Nosotros tenemos que comenzar a hablar con nuestros niños desde antes que ellos aprendan a hablar. En estimulación temprana nos enseñaban que un niño tiene un lenguaje comprensivo desde que nace,
Obviamente que el lenguaje expresivo va a ser casi a los 2 años o un poquito más adelante. Pero él comprende ya a los 7 meses lo que es no. Y comprende todo aquello que vamos enseñándole. Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos desde que nacen. Y obviamente que no sea, como solemos hacer las madres, digo yo, que no sea un discurso de arriba hacia abajo, sino poder conversar y poder dialogar de a dos, de aquí la palabra diálogo, poder dialogar y poder escucharlos. Y que cuando el niño puede hablar a los 3 años, a los 4 años, poder escucharlos nosotros y ver qué nos están diciendo, y ver qué sienten, qué piensan respecto de algo que posiblemente también nos molesta a nosotros, porque nos cuestionan y nos plantean. Entonces, es ahí donde nosotros, a mí muchas veces mi hijo me ha dicho, ay mamá, me acuerdo que Felipe tenía 4 años, me dice, mamá, vos hablás que es muy importante comer en familia y todas las noches te vas a dar clases y no comes con nosotros, ¿sí? Y tenía razón. Yo le decía de la importancia de charlar, de no ver televisión, de estar juntos, pero cuando yo podía, ¿no? Me iba por ahí a ver clases. Y eso es lo que veía este niño, que yo decía una cosa pero hacía la otra. Esa contradicción se la tenemos que explicar. Entonces yo le decía que yo salía a trabajar y que él se quedaba con el papá en ese momento y el papá trabajaba de día y yo trabajaba de noche y que era la posibilidad que teníamos para poder vivir, que era lo que se necesitaba. Pero si nosotros no le explicamos al niño, nos ven contradictorios, nos ven como que decimos una cosa y hacemos la otra. Entonces, mi idea de hoy es ver de qué manera en esta escuela que está en pijamas, que los chicos asisten en pijamas, de qué manera podemos recuperar el vínculo. Abramowski, que es una autora interesante, dice, no hay posibilidad de enseñar y aprender si no hay un vínculo amoroso. No digo vínculo de padre a hijo, ni de tío a sobrino, sino algún vínculo o un lazo social que podamos establecer con el otro. Y creo que es ahí donde enseñar y aprender en casa o en la escuela es sumamente importante. Ver de qué manera nosotros podemos establecer un vínculo, aunque aprendan pocos conocimientos, pero si nosotros les enseñamos algunas habilidades, donde ellos después puedan ir a un libro, puedan ir a internet, puedan ir a una página, puedan ir a otros espacios, no solamente se aprende con la maestra, no solamente se aprende de un libro, de un texto escrito, hay distintas maneras de aprender, y hoy por hoy la tecnología nos facilita mucho eso. Está en nosotros, adultos responsables, y ahí hago hincapié en estas dos palabras, en los adultos responsables ver de qué manera nosotros podemos reorientar a los chicos en este tiempo de pandemia para que el aprendizaje sea una construcción, para que ellos se sientan acompañados y para recuperar aquellos saberes valiosos que, como decía Tonucci hace poco en una charla, podemos enseñar en este tiempo a arreglar un enchufe, podemos enseñar a planchar o a coser un botón. Creo que es tiempo también de recuperar algunas cosas que quizás teníamos, así como los animales han salido a las rutas y han tenido esta calma del planeta. Bueno, los chicos en casa también tienen esta calma y podemos aprovechar este tiempo para algunas enseñanzas que pueden ser, para algunos ya fue perimidas, ¿no? Como coser un botón o arreglar la ropa. Y esto Tonucci lo rescata, Francesco Tonucci, un pedagogo italiano muy conocido, muy respetado, y me parece que es ahí donde nosotros podemos acompañar a nuestros niños y niñas. Un poco esa es mi charla de hoy, es decirles que no mirar a la escuela en pijamas como algo negativo, sino como ver qué podemos hacer y cómo podemos vincularnos nuevamente, cómo podemos seguir, que los niños sigan jugando, podemos dar juegos a través de internet, podemos tener conversaciones colectivas, podemos hacer trabajos para que los chicos expresen sus sentimientos, y ya habrá tiempo para aprender estos conocimientos que no se aprendieron este año. Ya vamos a ver tiempo y ya la evaluación va a ser de aquí al año que viene, ya lo dijo el ministerio, para que los chicos puedan acreditar, que es lo que muchas veces nos asusta en la escuela o nos exigen a los docentes cumplir con un programa o cumplir con una acreditación. Vayamos por lo valioso que es recuperar a los niños y a las niñas, a estos sujetos en un contexto determinado, que tienen historias de vida, y que muchas veces esas historias de vida no son tan felices como otras. Bueno, abro a preguntas y les agradezco la atención. Un aplauso, Karina, muchísimas gracias. Muy didáctica, como siempre, muy disfrutable tu disertación, y has puesto de manifiesto que tanto los docentes como los padres son fundamentales en el proceso de educación. Van de la mano.
efectivamente es así. Y me encantó tu visión optimista de este tiempo, de todo lo rescatable de la educación en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, y yo creo, si bien yo no tengo hijos en edad escolar, tranquiliza un poco a los padres que no fue tiempo perdido, sino que fue tiempo invertido en desarrollar otras capacidades, y lo que no se pudo aprender este año se irá aprendiendo en los años siguientes, y es una forma de conectarse desde otro lugar con los alumnos. Me encantó tu charla, Karina, y ahora la dejamos a Graciela administrando el chat de preguntas. Bueno, sí, felicitaciones, Karina, excelente. Me gustó muchísimo. Y veo que en el chat los comentarios son muchísimos, ya los vas a poder leer. Bueno, tenemos la primera pregunta de Anita Sonjic. Te pregunta, me interesa saber qué visión tiene la doctora sobre las escuelas libres, creativas, alternativas, como Waldorf y Montessori. Bien, estas escuelas son maravillosas. María Montessori es una precursora de lo que fueron las hermanas Cossettini, una médica que vivió en Estados Unidos y aplicó toda una metodología maravillosa que tiene que ver con respetar el interés del niño, la libertad, y se tomaban las agrupaciones, fueron las primeras escuelas que agruparon a los chicos, no los chicos en filas, un banco detrás del otro, sino el trabajo en grupos, el trabajo al aire libre. Obviamente que me parecen muy buenas, lo que sí quizás no podemos replicar tal cual lo que planteaba María Montessori a principios del siglo XX en la actualidad. Pero estoy de acuerdo con estas ideas que nos puedan promover otras mejores en el contexto actual. No sé lo que le llama ella escuelas libres, supongo que es en la relación con lo de María Montessori, pero si le llaman escuelas libres a otra cosa que me refiera. Pero me parecen excelentes porque, insisto mucho, toman el interés del niño, toman la libertad de los niños, el trabajo al aire libre de la escuela. Las hermanas Cossettini, por ejemplo, tenían mesas de arena, donde le enseñaban a escribir a los chicos, y cuando el chico se equivocaba, se borraba y el error desaparecía. No quedaba en el cuaderno tachado con rojo. Eso es un ejemplo claro de cómo se entiende la evaluación, por ejemplo, para las Cossettini, para todo el grupo Montessori. La evaluación es un proceso que está en la enseñanza y en el aprendizaje, y no una marca negativa que muchas veces nos dejaron con el rojo tachado en el cuaderno. Bueno, muchas gracias. Daniela Moreira pregunta, ¿considera que los docentes disponen de herramientas pedagógicas actualizadas para adaptarse a esta virtualidad? Aquellos que no tienen esa formación, ¿a qué material pueden recurrir? Bien, y hay de todo. Yo, allá en el 2010, cuando apareció el programa Conectar Igualdad, había cursos gratuitos, en ese momento muchos docentes lo hicieron, y otros también hicimos una especialización, cómo usar las tecnologías. Obviamente que otros no, primero y principal porque eran mayores, porque no saben usar la tecnología. Yo creo que si la persona está interesada lo puede hacer, y hoy por hoy el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, está dando cursos gratuitos. Los ha abierto en estos días para facilitar esto de la virtualidad. Y obviamente que no todos están capacitados, pero muchos hicieron lo que pudieron y salieron a la palestra a enseñar a través de la virtualidad. Creo que es muy, muy loable y muy realmente rescatable, ¿no? Pero bueno, me parece que aprovechar los cursos que tiene el INFOD, que son gratuitos, para poder aprender cómo enseñar en la virtualidad. Bueno, Daniela Lombardelli pregunta, primero hacen una introducción. Hay un problema claro que irrumpe, que hay muchos niños que habitan espacios desinvestidos del valor social e individual de la educación, y más aún de las instituciones educativas en su función social. ¿Por dónde empezar a desovillar semejante problema que atraviesa y fragmenta nuestra sociedad? Y yo tendría que decirte que la función es del Estado, ¿sí? Es de los gobiernos, y que no solamente trabaje con políticas educativas, sino también con políticas de vivienda, con políticas de trabajo, porque aquel niño que está en un sector muy vulnerable es aquel niño que el papá no tiene trabajo, no tuvo su abuelo, no tiene su tío,
es aquel niño que vive en una casa precaria, es aquel niño que vive hacinado, quizás en medio de violencia. Entonces, ¿por dónde empezar? Yo creo que, si te digo, le corresponde al Estado, le corresponde al gobierno de turno, es como que me desentiendo de la pregunta. Creo que es cuando el chico llega a la escuela, cuando el niño o la niña llega a la escuela, ver de qué manera acompañar de la mejor manera posible, que la gestión directiva y la maestra acompañen a esa familia y vean de qué manera nosotros podemos no solucionar los problemas, porque obviamente no lo vamos a solucionar, pero ver de qué manera ese niño puede tener al menos la educación que nosotros queremos que reciba. Yo trabajé en contextos muy vulnerables, dentro de gabinetes psicopedagógicos, y realmente me encontré con situaciones terribles, ¿sí? El caso que más me afectó personalmente es un niño que tenía 9 años, que tenía dificultades para leer y escribir, perdón, para hacer las cuentas y multiplicación y división por 2 cifras, y la maestra lo lleva a 4º grado, lo lleva a gabinete porque era septiembre y no podía hacer las cuentas y iba a repetir. Entonces yo le dije, lo ayudamos y le dijimos, bueno, Gustavo, tenés que practicar a la tarde en tu casa para que vos puedas recuperar esto. Y él me decía, no, dice, yo no puedo porque yo todas las tardes salgo a la puerta con mi papá a tomar mates, porque desde que mi mamá nos abandonó y se llevó a mi hermano, todas las tardes mi papá me dice que mi mamá va a volver. Entonces yo pensaba que este niño de 9 años, que todas las tardes iba a la puerta a ver si su mamá volvía con su hermanito, no tenía disponibilidad afectiva para aprender, en realidad. A mí es un caso que me afectó muchísimo y he escrito mucho sobre eso, porque no es lo mismo aquel niño que tiene comida, que tiene el afecto, que tiene la habitación, que tiene todo, que aquel niño que ni siquiera tiene a la mamá y que le espera todos los días que vuelva. Entonces la maestra allí no puede hacer demasiado, más que acompañar y más que ser amorosa con ese niño. Pero creo que hay que exigir al Estado que recupere o que haya más políticas que tengan que ver con la vivienda, con el trabajo, con lo económico, ¿no? Fundamentalmente, para cambiar también costumbres en algunos sectores. Bueno, acá hay un comentario, pregunta, porque no especifican exactamente. ¿Cómo educaremos hoy a los niños marginados que no tienen acceso ni a la tecnología ni a la escuela con la precariedad familiar? ¿Debemos todos actuar mancomunadamente? Bueno, es más o menos lo que estabas... Sí, pero tampoco es responsabilidad de una maestra común y corriente. La maestra lo que puede hacer es como hace acá en Rosario, esta maestra que va en canoa llevando las actividades, o por ejemplo yo estuve con una maestra que da clases por radio en las escuelas QOM, entonces hacen lo que pueden, ¿sí? Uno da manotazos de ahogado y dice, bueno, por acá puedo, y hay que ver, obviamente que también es responsabilidad del Estado y hay que exigir que los chicos tengan conexión y que los chicos tengan alguna posibilidad de acceder a algún dispositivo, pero bueno, es muy difícil, obviamente. ¿Qué función cumple hoy el EMPA? Graciela Pisichilo pregunta. La escuela para adultos, fundamental, ya sea escuela primaria o escuela secundaria. Yo creo que la escuela, aquella persona que no llegó, que no finalizó el sistema educativo, tiene otra posibilidad y es determinar o la escuela primaria o la escuela secundaria, que creo que es una gran ventaja y creo que el Estado y el Ministerio tienen que acompañar con buenas políticas, ¿sí? Fundamentalmente. Porque hoy muchas veces, y lo he visto yo acá en Rosario, muchas veces asisten a terminar la escuela primaria aquellos chicos que fueron desgranados del sistema educativo. Entonces, los que asisten son sectores más vulnerables o chicos con cierta discapacidad, y la maestra del EMPA tiene que resolver situaciones donde no está preparada. Por eso tiene que haber un gran acompañamiento del Estado. María Elisa Grana dice, educación física no aparece en los cuadernos. Piden en secundaria proyectos interdisciplinarios y solo se habla de matemática y lengua. Y sí, yo doy filosofía, siempre digo, somos las materias, las parientes pobres en la escuela. Sí, yo siempre digo, plástica y música son las más lejanas, educación física, ¿sí? Y obviamente las estrellas son matemática y lengua y después las ciencias. Sí, lamentablemente son materias que no son consideradas importantes,
totalmente en desacuerdo. Yo doy clases en el profesorado de educación física y creo que es fundamental el lugar de un buen profesor de educación física en la escuela, como un buen profesor de música, un buen profesor de plástica. Creo que somos a lo mejor nosotros los que tenemos que intervenir para ver de qué manera puede la educación física ser importante, aunque sea en esa interdisciplina, que aparezca como importante y que la gestión directiva también lo vea como importante. Sí. Quizás es una función nuestra, ya que el Estado no lo está viendo, es una función nuestra de ver que nuestra materia sí es importante y demostrarlo, ¿no? Con actividades, para decir, bueno, el niño necesita hacer educación física por esto, justificarnos por qué. Bueno, Patricia dice, es momento de desarticular la escuela tradicional y construir saberes integrados, garantizar la inclusión, empatizar situaciones, trabajar en equipo, asumir roles como docentes, como preceptores, como directivos, como padres, sin perder de vista un nuevo proyecto. ¿Cómo se hace? Hay aún mucha resistencia y comodidad también, bueno. Pensé Así que Patricia me estaba dando la solución. Sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se hace con docentes bien formados, con gestiones directivas abiertas, democráticas, que permitan idas y vueltas, ¿no? Que un docente pueda tener la opinión tan válida como un directivo, con un ministerio que avale, con un supervisor que avale. Es dificilísimo, pero yo creo que se puede hacer. Yo creo que también lo mismo recuperar la relación con la familia, se puede. Es difícil, sí, pero creo que tenemos que pensarnos, por eso digo a veces como institución, en este barrio, ¿cómo podemos hacer para relacionarnos con las familias? Que quizás es distinto con la escuela que vamos a la tarde. Y fundamentalmente ella hablaba de tutores también, recuperar la figura del tutor, de aquel profesor que puede conocer, sobre todo en la escuela secundaria, conocer la realidad de los chicos, porque los profesores a veces vamos 4 horas, 5 horas a una escuela, vamos y venimos, hacemos esto de profesores taxi y no conocemos la realidad o de los estudiantes o de la escuela en general. Entonces quizás el profesor tutor es aquel que puede hacer el acompañamiento y el que puede hacer el nexo con los docentes. Y es allí que Hugo Pais, que es un rotario muy conocido, escribió un libro sobre tutores, un reconocido educador de Entre Ríos, que escribió un libro sobre tutores que también se los recomiendo de lectura, porque él ha hecho toda una investigación acerca de las tutorías y me parece importante. Mirta Emanuele dice, comparto todo lo que vos decís con respecto a los cambios en la enseñanza, la forma en que deben conducirse las maestras con sus alumnos. ¿Pero esto tiene que partir del ministerio? ¿Las maestras pueden hacer esos cambios? Ellas planifican sus actividades. Los directores de los colegios deben estar de acuerdo en esa planificación. En realidad lo que nosotros tenemos, yo como decía anteriormente, tenemos una recomendación del ministerio que son los diseños. Y cada docente, con acuerdos con sus colegas y de acuerdo con sus directivos, seleccionan cuáles son los contenidos para dar, pero obviamente que si hay un ministerio que tiene una postura democrática, donde trabaja la idea de interdisciplina, va a ser mucho más fácil si no está dado de antemano. Si yo como en una escuela donde las materias son fragmentadas, quiero hacer interdisciplina, va a ser mucho más difícil que si el ministerio propone trabajos a través de proyectos. Los proyectos pueden hacer investigación con 3 o 4 materias y entonces el alumno se evalúa ese proyecto ya como un saber de una transdisciplinariedad. Es difícil, y lo ideal sería que el Estado acompañe y obviamente, digo el Estado, el ministerio, y obviamente después los distintos estamentos para justificar también nosotros nuestro trabajo. Martín Jaime pregunta, Karina, ¿considerás bueno retomar, aunque sea 2 meses, las clases presenciales? Fue una declaración de la ministra de Educación. Me pone acá. Hola Martín. A ver, yo considero que todo el año debería haberse dado clases. Lamentablemente la cuestión sanitaria no lo permite. Si nosotros llegamos a llevar, aunque sea 10 chicos a la escuela, ya está demostrado que el transporte, que esto lleva al contagio. No sé qué es lo mejor. No sé qué hubiera pasado si los chicos estaban en las escuelas. Yo creo que hay que seguir las recomendaciones sanitarias. Recién salgo de una reunión de gabinete porque soy secretaria de Cultura y decía el intendente,
hasta los derechos humanos. Desde derechos humanos me llegó una carta diciendo, salvemos la vida de la gente. Y entonces yo tengo que estar entre los locales que cierran, los bares, los negocios, la gente que quiere trabajar, la gente que dice, bueno, cuidemos la salud y sigamos las normas sanitarias. Yo recomiendo eso, que sigamos las normas sanitarias, que respetemos lo que nos dice el Ministerio de Nación, provincia y las ciudades, y que las clases van a volver cuando tengan que volver. Lamentablemente eso es lo único que puedo decir. Y creo ahora es